hemos podido hacer que coincidan en la noche de hoy y la verdad es que me da la impresión que vienen con un semblante distinto a otras oportunidades. Gracias por acompañarnos a Sergio Parra, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y a Oscar Ozán, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Annalise. Muchas gracias por la invitación. Venimos con un semblante distinto, pero siempre venimos con el deseo de poder avanzar, como fueron las últimas novedades en cuanto a la mejora en la situación universitaria, ¿no? El acuerdo al que se llegó, ¿tuvo cuánto de trabajo que no se vio y cuánto de voluntad de los sectores universitarios de por lo menos aceptar esto y ver cómo sigue la idea de recomposición, Oscar? Bueno, de parte del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, el trabajo viene casi desde el cambio de gobierno, de inicio de 2024, cuando fue presentado el primer proyecto de ley que fue vetado, el año pasado cuando fue presentado por segunda vez, que fue aprobado por el Congreso, toda la parte que se judicializó durante todo este año y bueno, que ahora al llegar a esta convocatoria paritaria por parte del gobierno y esta ratificación, no solamente del CIN, sino de las entidades gremiales, menos Conado Histórica, que es la única que digamos no suscribe al acuerdo, tuvo mucho trabajo primero por la necesidad de restablecer los canales de diálogo, que esto es lo que se venía pidiendo desde un primer momento. Y en segundo lugar, porque la noticia buena es que la parte presupuestaria que tiene que ver con salarios, con presupuesto para el funcionamiento, con las becas, con hospitales universitarios. Con los hospitales universitarios, 50.000 millones, es un alivio, es un respiro que nos permite, digamos, encarar este estado de negociación con mejor semblante, con mejores expectativas. Nosotros creemos que todo este trabajo que lo hemos hablado contigo en otras oportunidades, realizando el CIN, que por ahí no se ve, no son, digamos, no está tan en los medios, bueno, es lo que el camino de la democracia que nosotros desde un principio dijimos que debemos respetar, y el diálogo que felizmente, bueno, el gobierno en la apertura de las paritarias y en la presentación de este proyecto, digamos, de esta propuesta, estaría, digamos, en condiciones de empezar esta negociación. ¿Son más optimistas ustedes que los gremios? Porque ADUL rechazó, Conado Histórica rechazó, creo que UDA aceptó. Mira, con respecto a esta, como decía Oscar, negociación y reunión que hubo entre el Gobierno Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional y con las entidades gremiales, tanto docentes como no docentes, por un lado está la aceptación por parte del CIN de una propuesta que parte por un lado de los salarios, como decía Oscar, pero también en la mejora de un 20% en los gastos de funcionamiento. También hay que decir una mejora para las becas estudiantiles, en particular las becas Manuel Belgrano, que son becas que están orientadas a los estudiantes. Y en el caso de las paritarias, apertura de paritarias que no existían hasta la fecha, y donde específicamente son los gremios docentes los que discuten los aumentos salariales, ¿sí? En ese sentido, de las entidades gremiales, casi, hablando en particular de los docentes, casi la mayoría han aceptado esta propuesta inicial, hay que decirlo también, donde hay una oferta del 24,33%, si no me equivoco, donde se haría un primer incremento para el mes de junio del 21,33% y un 3% en el mes de octubre tomando de partida el salario de septiembre. Por otro lado, en esa acta paritaria se establece una nueva reunión paritaria en un lapso no mayor a 3 meses, es decir, se establece que va a haber una continuidad de diálogo, y también hay que dejar establecido que esta aceptación por parte del CIN y de las entidades gremiales no descarta el reclamo judicial que sigue vigente por parte de las universidades, ¿sí? Más allá, por eso consideramos que es un gran avance en esta oferta del gobierno en tratar de reducir esa brecha de atraso salarial y presupuestario que tienen las universidades. 15% la inflación en lo que va del año, más un desfasaje que ustedes venían mencionando desde 2023. ¿Hoy de cuánto es ese desfasaje con esta recomposición incluida? El desfasaje hasta hoy era alrededor de entre un 45 y un 50% en lo salarial. Esto obviamente que viene a
cubrir un poco lo que sería el 2024, 2025, perdón, 2024, 2025, sí, bien digo, y parte de lo que es el 2026. Obviamente que todavía queda por cubrir el reclamo, como lo establece la ley de financiamiento universitario, para poder mejorar, ¿no?, lo salarial. Y en cuanto a lo gremial, como bien decís, algunas entidades gremiales, como por ejemplo Conado Histórica, de la cual pertenece ADUL, como bien vos nombraste, como no tenía la autorización de las bases para negociar, si bien estuvo presente, no suscribió ese acuerdo. Y en el día de hoy, Conado Histórica ha decidido no acompañar o no aceptar esta propuesta por el gobierno nacional. Claramente es una decisión gremial, cada gremio tiene su forma de discutir y de definir, en la cual obviamente nosotros no participamos. Van a ver las consecuencias, sí. Vamos a ver mañana cómo se va dando la situación, ¿no? Con respecto a esta decisión y cómo también el gobierno puede llegar a tomar que una parte de las entidades gremiales no lo acepte. Si bien no es la mayoría, eso también hay que decirlo, la mayoría de los agremiados docentes está nucleado en las otras entidades gremiales, ¿no? Entiendo que la recomposición es a salarios y también para el funcionamiento de las universidades, pero habían tenido una pequeña actualización de ese porcentaje que entiendo es mínimo del 5, del 7%. Sí, del 7%. Bueno, ¿qué pasa en relación a eso? ¿Esto les da aire como para volver a refuncionalizar aquellos proyectos que estaban de alguna manera en stand-by o todavía no alcanza? Sí, nos da aire. Como bien decía Sergio, la ley de financiamiento contempla la partida de la discusión desde el diciembre del 2023. Esto es lo que está en discusión arriba de la mesa. El ajuste salarial todavía no está solucionando la primera parte que fue el año 2024, pero bueno, al reconocer ya todo lo ocurrido en el tiempo siguiente, lo salarial lo deja como a mitad de camino, si se quiere, pero del funcionamiento y lo estructural estamos todavía más lejos. 20% es un aumento importante que nos permite un aire fresco bastante importante también, pero bueno, hay que ver cómo continúa la discusión también en el área de ciencia y técnica, porque muchas partes de los proyectos científicos, las cuestiones se apoyan no solamente en la universidad, por ejemplo también en CONICET. Sergio hablaba de las becas Manuel Belgrano, pero no tenemos todavía nada hablado sobre las becas Progresar, sobre las becas CONICET que también están fuera de la discusión hoy. Y bueno, esto es lo que nosotros creemos que es lo valioso, empezar a dialogar. En la medida que uno pueda ir consiguiendo cosas, tratar de ponerlas arriba de la mesa. El reconocimiento, la ratificación de este acuerdo, que también incluye un acta en lo paritario, en que no estuvo directamente el SIM, porque lo paritario sí son con los gremios. Para el gremio docente reconoce una garantía salarial de 1,5 millones de pesos para los profesores exclusivos, que no es menor, porque asegura como un piso. ¿Y en cuánto estaba ese monto? Estaba por debajo de los 900.000. Entonces ahí hay un ajuste que es importante, sobre todo para la gente que por poca antigüedad o menor dedicación quedaban fuera, por debajo de la línea de pobreza, ¿no es cierto? Que nos permite hoy que una cantidad importante de personas, cerca del 70% que venían por debajo de la línea de la pobreza, recuperar algunas posiciones respecto de eso. ¿Y recompone el vínculo con la universidad del gobierno de esta manera? No lo sé, no estamos sentados en la mesa de negociación, porque esto fue Ministerio de Capital Humano, Subsecretaría de Políticas Universitarias, básicamente, Secretaría de Educación, Subsecretaría, Consejo Interuniversitario Nacional, donde están sentados los rectores. Nosotros, a nivel de nuestra observación, creemos que es una puerta abierta y una mesa que queríamos, que estábamos esperando, porque lo que prima es el diálogo inteligente, de manejar una situación que no es fácil para el gobierno, y lo sabemos muy bien, y que, bueno, nosotros lo que hicimos fue visibilizar lo que nos estaba pasando y ver de qué manera podemos nos cambió el semblante, por supuesto, porque mucha gente va a ver, como bien decía Sergio, en este primer ajuste, que ya lo van a cobrar en el mes de julio, van a cobrar junio, más el salario anual complementario, va a ser también un espaldarazo importante para muchas familias que realmente estaban en condiciones difíciles. Entonces, bueno, de a poco me parece que este es el camino. Hay que seguir dialogando, hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando puntos de apoyo.
y esto no de ninguna manera desestima los reclamos que se venían haciendo, que desde que empezó esta suerte de judicialización, el CIN está diciendo no vamos a ir para atrás con los reclamos judiciales, porque estos reclamos están sobre las medidas cautelares que pasaron en todo este tiempo, con todas estas cuestiones que el gobierno utilizó para ir de alguna manera dilatando los tiempos y haciendo algunas cosas. Esto no se resigna en esta ratificación de este acuerdo, sino que bueno, se da también un tiempo para poder trabajar y poderlo encarar, no desde un conflicto, sino desde una negociación. ¿Y qué hizo que el gobierno cambiara ahora, después de las marchas que ya tuvieron su peso, su contundencia? Quizás es el momento de mayor convulsión. Mira, nosotros creemos que estábamos ante un fallo inminente de la Corte Suprema a favor del pronunciamiento de la ley, y bueno, eso llevaría la discusión a diciembre de 2023. Ante esta situación, en nuestra humilde opinión lejana, creemos que bueno, el gobierno reacciona también antes de decir, bueno, mira, vamos a buscar un escalón previo para poder también disminuir el impacto en lo presupuestario económico a nivel nacional. ¿Y el gobierno pidió algo? ¿Les exige a ustedes que avancen con el tema auditorías, por ejemplo? En esa discusión, en primera instancia, uno de los pedidos explícitos del gobierno era que se desista de la demanda judicial que habían iniciado las universidades a través del sistema del Consejo Interuniversitario Nacional. Claramente, como bien Oscar remarcaba, era algo que las universidades no estaban dispuestas a hacer, digamos, era nuestra garantía a la hora del reclamo legítimo que se estaba haciendo, y esta reunión y esta acta que se firmó en el día de ayer lleva 2 semanas de diálogos y de reuniones entre las autoridades. Inicialmente ese era el pedido del gobierno nacional. Claramente, a través de las negociaciones y del diálogo, se ha mantenido esa decisión por parte de las universidades, y el gobierno en este sentido ha cedido a que las universidades va a seguir con ese reclamo, ¿no? Vamos a la semana próxima. ¿Van a tener ustedes, creen, adhesión aquí a alguna medida o no? Bueno, como sabrán, parte de nuestros docentes están formando parte, están agremiados al gremio docente. Pero la adhesión es baja en general en la ciudad. Sí, no todos los docentes se adhieren a las medidas de fuerza. Calculamos que va a ser una decisión claramente personal de cada docente, como lo fue siempre, ¿no? Y en este sentido, seguramente algunos ven como visto bueno este avance que hay a nivel de negociación, y posiblemente haya actividades donde estamos cerrando justamente el cursado, y bueno, de acá a 2 semanas empezarían los turnos de examen. Claro. Creo que es un día a día también, porque hay que ver cómo va a ser la decisión también del gobierno con respecto a esta decisión de una entidad gremial, remarco, de no aceptar esta acta paritaria, y bueno, también definir también qué medidas va a tomar el gremio docente de acá en las próximas semanas. La última, ¿qué habilita para ustedes recomponer estos recursos? ¿Ponen algo en marcha de lo que estaba suspendido en lo inmediato, o no lo pensaron, no tuvieron tiempo de definirlo? Primero, creo que como empezamos hablando hoy, cambia el semblante de todo el personal, del personal docente, del personal no docente, que también se veía afectado de gran manera, que ya se trabaja con otro espíritu, y bueno, también ya venimos trabajando juntos en puesta en valor de algunos edificios en el ámbito de la facultad, con mucho esfuerzo también de las propias facultades, con su propio producido, no con fondos específicamente nacionales, sino con servicios que prestamos como institución, y bueno, ahora poder asegurar ya el segundo semestre para garantizar, como siempre decimos, lo primordial, que es la actividad académica, y también de poder reforzar algunas otras actividades de las facultades, como pueden ser algún equipamiento en investigación seguramente y demás. Sí, sumar un poquito a eso, bueno, recomponer por un lado la parte de infraestructura, por otro lado las actividades sustantivas que a nosotros nos brindan también la posibilidad de tener estos servicios. Y bueno, como autoridades universitarias también muy preocupados por
la cantidad de días que se pierden, de contenidos que hay que volver a reorganizar, los dictados, sobre todo en una parte importante de nuestro Polo Esperanza, que es la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, que como muchos chicos están internados, estos paros les afectan muchísimo, se tienen que volver a la casa y para la familia además de un gasto. Nosotros como docentes sabemos la importancia de que los chicos estén en el aula, estén tomando los contenidos que se dictan, bueno, trabajando mucho en ese aspecto también, porque si bien estamos de acuerdo con que el reclamo es justo y como parte del centro del Consejo Interuniversitario estamos trabajando activamente desde que empezó el conflicto, como docente y como autoridad de la facultad estamos muy preocupados, diríamos, de que esta situación se arregle lo antes posible, porque bueno, repercute también en el desempeño de nuestros alumnos, en la calidad educativa y bueno, cosas que para nosotros son primordiales, que bueno, que el alumno sentado en el aula y el docente dando la clase, ¿no es cierto? Bueno, con otras noticias próximamente. Sí. Muchas gracias. Gracias.